¿Por qué el gas que debía llegar a Europa termina en China sin que nadie lo pueda detener? Imagina esta escena. En algún lugar del mar, el capitán de un enorme tanquero de gas natural licuado mira su pantalla de navegación y de repente cambia de ruta. El barco iba directo a Europa, pero ahora apunta hacia el este, rumbo a China. No es una emergencia, ni un sabotaje, ni una avería. Es simplemente el mercado actuando en tiempo real. El sistema de rastreo de barcos registra el giro. Un trader al otro lado del mundo cierra una operación en segundos, y en Europa, un puerto se queda esperando una carga de gas que nunca llegará. Después será otro puerto, y luego otro más. Esto no es algo excepcional. Se ha convertido en la nueva normalidad del mercado global de la energía. Pero, ¿cómo es posible que barcos cargados de gas cambien de destino tan fácilmente? Porque en el mercado del gas licuado, la regla es clara: quien paga más, gana. Y hoy, Asia, con China, Japón y Corea al frente, está dispuesta a ofrecer precios significativamente más altos que Europa por cada metro cúbico de gas. Los traders no deciden entre Europa o Asia por afinidades políticas o discursos de independencia energética. Solo miran la diferencia de precio, y cuando Asia paga más, los tanqueros giran el timón sin dudar. Lo que hasta hace poco era una excepción, hoy es la regla. La competencia es feroz, las decisiones se toman en minutos, y el destino del suministro europeo depende de un algoritmo y de la cotización del día. Mientras tanto, en Bruselas, se suceden reuniones interminables, comunicados sobre independencia estratégica y promesas de diversificación de fuentes energéticas. Pero mientras los líderes europeos hablan de autonomía, el mercado global va un paso adelante. Sin comités, sin vetos, sin debates políticos, solo oferta y demanda. Y la realidad es que Europa lleva 5 años tratando de cortar su dependencia de un solo proveedor y, sin darse cuenta, ha caído en una nueva trampa. Ahora depende de un mercado donde no tiene ninguna ventaja estructural. El resultado es que, justo cuando Europa necesita llenar sus almacenes de gas para prepararse para el invierno, se encuentra con tanqueros desviándose a Asia, precios disparados y reservas incompletas. Y todo esto ocurre a plena luz del día, mientras la mayoría de los medios de comunicación apenas mencionan el tema. Los ciudadanos europeos empiezan a sentir el golpe en la factura de la luz, y la industria pierde competitividad frente a rivales asiáticos que pueden garantizarse energía más barata y estable. Lo más preocupante no es solo el suministro en riesgo, sino la enorme distancia entre la retórica política y la realidad de los mercados. Los gobiernos prometen seguridad energética, pero las reglas del juego han cambiado. Hoy el acceso al gas se decide a golpe de subasta global, y Europa, con todas sus instituciones y regulaciones, se encuentra en desventaja. El continente que fue motor industrial y económico, ahora paga el precio de decisiones estratégicas erróneas y de su incapacidad para adaptarse a la nueva lógica de los mercados energéticos. ¿Podrá Europa revertir esta tendencia o terminará pagando un precio altísimo por su desconexión entre discurso y acción? Para entender cómo llegamos a este punto crítico, tenemos que mirar el contexto geopolítico y comercial detrás del gas licuado. ¿Cómo Europa construyó una dependencia que ahora le juega en contra? Para entender la crisis energética europea, hay que mirar primero cómo funciona el mercado global de gas natural licuado, o GNL. Porque aquí no estamos hablando de tubos que cruzan fronteras y acuerdos cerrados a puerta cerrada, sino de un mercado donde cada barco y cada molécula de gas se venden al mejor postor, sin importar banderas o discursos políticos. El GNL es gas natural que se enfría a unos menos 160 grados Celsius hasta hacerse líquido. Así, puede transportarse en enormes barcos metaneros a donde haga falta, sin necesidad de tuberías. Esto revolucionó el comercio de gas. De pronto, cualquier puerto con una terminal de regasificación podía recibir gas de cualquier parte del mundo. Pero también cambió las reglas del juego. Ahora, el que paga más, gana. Y el trader, ese intermediario que decide a dónde va el siguiente barco de GNL,
No mira mapas políticos ni sigue instrucciones de Bruselas o Washington. Mira el precio. Así de simple. Y aquí es donde Asia, especialmente países como Japón, Corea del Sur, Taiwán y últimamente China, juega con ventaja. Asia es el mercado premium del GNL. Sus economías han estado pagando durante décadas precios más altos que Europa. ¿Por qué? Porque no tienen el lujo de contar con gas por tubería desde países vecinos, ni recursos propios suficientes. Si necesitan energía, pagan lo que haga falta. Y esa disposición a pagar más, especialmente cuando hay escasez, es lo que empuja los precios globales y lo que hace que, cuando hay competencia, los barcos se vayan a Asia. Mientras tanto, Europa durante años apostó por una estrategia híbrida: contar con el gas ruso, barato y constante por tubería, y complementar con importaciones de GNL, principalmente de Estados Unidos y Qatar. Parecía un plan razonable, hasta que dejó de serlo. La ruptura con Rusia tras la invasión de Ucrania dejó a Europa en una posición inédita. De golpe, la mayor parte del gas barato y asegurado desapareció de la ecuación. Europa tuvo que lanzarse al mercado global de GNL, donde, como ya dijimos, no manda la política, sino el precio. Y justo cuando más lo necesitaba, se encontró con un obstáculo geopolítico mayúsculo: el Estrecho de Hormuz. Este paso marítimo, de apenas 40 kilómetros de ancho, es la arteria vital para el gas catarí, uno de los principales proveedores mundiales. Basta con que haya conflictos en la región para que el flujo de barcos se ralentice o se detenga por completo. Y eso fue exactamente lo que ocurrió recientemente. Hormuz se cerró, y el gas catarí dejó de llegar a Europa en los volúmenes habituales. Para Europa, que dependía de ese GNL para llenar sus reservas de cara al invierno, fue un golpe durísimo. Pero aquí viene lo más llamativo. En vez de reconocer el problema de forma abierta, la Comisión Europea simplemente bajó, casi en silencio, los objetivos oficiales de almacenamiento de gas. De un 90% a un 80%. Sin grandes anuncios, sin conferencias de prensa, solo un cambio regulatorio técnico que pasó casi desapercibido. A primera vista, parecía una corrección menor. Pero ahora vemos lo que realmente significaba: un reconocimiento tácito de que el objetivo anterior ya no era alcanzable. Y aún así, ni una palabra pública sobre el fracaso. Mientras tanto, de cara a la galería, todo seguía igual. Los líderes europeos repiten que el objetivo es la independencia energética de Rusia y que Europa va por el buen camino. Pero por dentro, las cifras y los objetivos se revisan hacia abajo, como en los viejos tiempos del socialismo planificado, cuando los números se ajustaban para que encajaran con la realidad, aunque la realidad siguiera empeorando. El resultado es una contradicción brutal. Europa se enfrenta a un mercado de GNL, donde parte en desventaja estructural frente a Asia, porque está dispuesta a pagar menos y porque ya no cuenta con el colchón del gas ruso por tubería. Los traders lo saben, los productores lo saben, y sobre todo, los compradores asiáticos lo saben, y aprovechan su posición para empujar los precios al alza cuando se disparan la demanda y la competencia. A esto se suma que la alternativa estadounidense tampoco es una solución mágica. La mayor parte de la nueva capacidad de exportación de GNL desde Estados Unidos, Qatar o Canadá apenas entrará en funcionamiento dentro de unos años, según el propio pronóstico de la Agencia Internacional de Energía. Hasta entonces, el mercado será extremadamente volátil y vulnerable a cualquier interrupción o crisis. Y la pregunta que flota en el aire es incómoda. Si Europa ya está perdiendo la carrera por el gas ahora, en pleno verano, cuando la demanda está lejos de su pico, ¿qué ocurrirá cuando llegue el invierno y las reservas estén por debajo de lo necesario? La incapacidad institucional para reconocer y corregir errores estratégicos puede dejar a hogares e industrias europeas expuestos a precios aún más altos, a cortes de suministro y a una caída de competitividad difícil de revertir. Ahora que entendemos el trasfondo, veamos el núcleo del problema. Europa compite en desventaja y paga el precio. Cuando el mercado habla,
La política solo puede reaccionar. Y ahora, el mercado lo ha dejado claro. Asia manda y Europa corre detrás. La razón es sencilla. El gas natural licuado, el famoso GNL, se mueve por el mar, no por tuberías. Eso permite a los barcos cambiar de destino en cuestión de horas, según quién paga más. Y aquí está el problema para Europa. Japón, Corea del Sur, Taiwán, China. Esos países no solo son grandes consumidores, sino que tienen una necesidad estructural de energía. No pueden vivir sin ella. ¿La consecuencia? Siempre están dispuestos a pagar una prima asiática para asegurarse el suministro. Mientras tanto, Europa se enfrenta a una competencia feroz. En los meses de verano, cuando la demanda eléctrica sube en Asia para alimentar millones de aires acondicionados, empieza una auténtica subasta global. Los barcos que iban hacia Europa giran el timón hacia el este si la oferta asiática sube unos dólares más. No hay lealtad ni contrato moral. El mercado se impone, y el gas va donde pagan más. Durante años, Europa tuvo dos grandes ventajas: contratos a largo plazo y acceso privilegiado al gas ruso, barato y constante por gasoducto. Pero después del 2022, esas ventajas desaparecieron. Los contratos flexibles del GNL son ahora la norma, y el gas ruso, bueno, ya no llega como antes, ni con la misma seguridad. El hueco que deja el GNL catarí, por ejemplo, no se puede tapar de la noche a la mañana. Qatar ha decidido priorizar contratos de largo plazo con Asia, donde la demanda es más previsible y pagar de más por el suministro es casi una política de Estado. Pero la situación es aún más complicada. El mercado global de GNL vive en modo de alerta máxima. Cualquier incidencia, un tifón en el Pacífico, una huelga en Australia, una crisis en el Canal de Panamá, puede disparar los precios en cuestión de días. Y las nuevas capacidades de producción, como las plantas de Estados Unidos, Canadá o la ampliación en Qatar, no estarán listas hasta dentro de 1 o 2 años. Hasta entonces, la oferta es limitada y la pelea por cada barco de GNL solo se intensifica. En este contexto, Europa llega al verano en una posición preocupante. Las reservas de gas están históricamente bajas. Por ejemplo, en Francia, una de las economías más fuertes del continente, la ocupación de los almacenes de gas apenas ronda el 21%, cuando lo normal para esta época son cifras cercanas al 40%. Eso significa que ya parten con retraso, y la presión por llenar los depósitos antes del invierno es enorme. Para alcanzar siquiera el 80% de almacenamiento exigido. Recuerden, la meta era el 90%, pero ya la han tenido que bajar porque es inalcanzable. Europa necesita comprar grandes volúmenes en pleno verano, justo cuando los precios están más altos por la presión asiática. El reloj corre. La ventana para llenar los depósitos es cada vez más corta y más cara. Si los europeos esperan, se arriesgan a no tener suficiente gas cuando llegue el frío. Pero si compran ahora, pagan sobreprecios que terminan trasladándose a los consumidores y a la industria. Es un doble castigo. No pueden esperar y no les conviene apresurarse. En ambos casos, el resultado es el mismo: facturas altísimas, amenaza real de escasez y una industria cada vez menos competitiva frente a Asia y Estados Unidos. Y no hay que olvidar el impacto de la imprevisibilidad. El sistema europeo de almacenamiento de gas está diseñado para amortiguar picos de demanda y problemas puntuales. Pero con los nuevos riesgos y la volatilidad del GNL, ese amortiguador ya no es suficiente. Cualquier desviación, un invierno más frío, un fallo logístico, una subida inesperada de la demanda, puede dejar a Europa en la cuerda floja. Y mientras tanto, en los pasillos de Bruselas, los líderes europeos debaten, se pronuncian en público y prometen soluciones estructurales, pero el tiempo apremia y el mercado no espera. Las realidades técnicas y económicas golpean con fuerza, y sin margen de maniobra a corto plazo, los ciudadanos y las empresas europeas pagarán la factura. Literalmente. Porque si Europa no logra asegurar suficiente gas a tiempo, no solo tendrá que pagar mucho más, también podría quedarse corta en el peor momento,
forzando recortes de suministro, pérdida de empleo y un efecto dominó en toda la economía. Pero el problema no es solo técnico o económico. Hay una desconexión alarmante entre el discurso público y la realidad interna de la política europea. ¿Qué sucede cuando la verdad privada choca con la retórica oficial? Lo vimos recientemente con Bart de Wever, primer ministro belga, quien se atrevió a decir públicamente lo que muchos en Europa solo comentan en privado: que sería necesario normalizar relaciones con Rusia simplemente porque la energía barata es fundamental para la economía y para el bienestar de la gente. De Wever no habló de simpatías políticas, sino de sentido común, de la distancia cada vez mayor entre el discurso oficial y la realidad que enfrentan ciudadanos y empresas. Y admitió algo más: que no es el único, que en privado muchos líderes europeos piensan igual, pero ninguno se atreve a decirlo en público. Pero el precio por romper el consenso se paga rápido y caro. Apenas de Wever sugirió siquiera la posibilidad de retomar el diálogo energético con Rusia, la reacción fue fulminante. No solo desde Bruselas o desde otros gobiernos europeos, sino desde su propio gabinete. El ministro de Exteriores de Bélgica, su propio compañero de partido y gobierno, salió inmediatamente a desautorizarlo, calificando sus palabras de señal de debilidad y de peligro para la unidad europea. Y así, en cuestión de días, de Wever pasó de pedir sensatez a matizar su postura, diciendo que no hablaba de normalización mientras dure la guerra, sino solo de un posible escenario futuro, después de un acuerdo de paz. Pensemos en lo que esto significa: dos dirigentes del mismo país, el primer ministro y el ministro de Exteriores, con mensajes opuestos en público. Y eso, lejos de ser una excepción, se ha convertido en la norma. Hace apenas unas semanas, vimos lo mismo con el tema de los fertilizantes rusos. Bruselas proclamaba su independencia de los insumos rusos, mientras en la práctica, en la sombra, algunos países ya empezaban a girarse de nuevo hacia ellos por simple necesidad. La divergencia entre lo que se dice y lo que se hace es cada vez más evidente. Esta represión institucional del sentido común, esa negativa sistemática a reconocer errores estratégicos, tiene efectos concretos. Cuando la política y los mercados van en direcciones opuestas, quienes quedan atrapados en medio son los ciudadanos y las industrias. Las empresas energéticas no leen comunicados de la Comisión Europea, leen el precio del gas, y si Asia paga más, los tanqueros giran rumbo a puertos asiáticos, no a los europeos. Y mientras tanto, los políticos insisten en mantener la narrativa de independencia energética a cualquier coste, aunque la propia Agencia Internacional de la Energía advierta que los nuevos volúmenes de GNL desde EU, Canadá o Qatar no llegarán antes de 1 o 2 años. El resultado es un doble cuello de botella. Por un lado, los europeos tienen que llenar sus reservas de gas justo cuando los precios están más altos, desplazados por la demanda asiática. Por otro, el discurso político niega la posibilidad de soluciones pragmáticas, como revisar sanciones o abrir canales de negociación. En medio, industrias enteras, química, metalurgia, cerámica, vidrio, ven cómo sus costes se disparan, perdiendo competitividad frente a Asia o Estados Unidos. Algunas cierran, otras recortan producción o trasladan fábricas. Y al final, este choque entre dos realidades tan opuestas se traduce en facturas más altas para todos, desde la línea del presupuesto familiar hasta el balance de las grandes compañías. Pero no se trata solo de economía, sino de confianza. Cuando los líderes dicen una cosa en público y hacen otra en privado, cuando el sentido común se castiga en lugar de debatirse, el riesgo no es solo pagar más por la energía. El riesgo es que la sociedad pierda la fe en sus instituciones, que la brecha entre gobernantes y gobernados sea grande, y que la presión social y reputacional, sumada a la crisis económica, termine desembocando en una desestabilización profunda. Así que la crisis real de Europa no es solo energética, es política e institucional. Es la incapacidad de reconocer errores, de afrontar la realidad del mercado
y sobre todo, de proteger a quienes terminan pagando la cuenta. ¿Y cómo se manifiestan estas tensiones en números, en empleos, en calidad de vida? Veamos ahora en detalle qué implica para la industria, los ciudadanos y el futuro inmediato de Europa. Tras el choque de realidades, ¿qué puede hacer Europa realmente? Porque ahora ya no se trata solo de debates políticos o de promesas en ruedas de prensa. La industria, las empresas y los ciudadanos están atrapados justo en medio de esa desconexión entre lo que se dice y lo que ocurre. Y aquí hay algunas lecciones incómodas, pero necesarias, que no podemos ignorar. Primero, la dependencia de la industria europea del precio del gas es total. Esto no es una abstracción. Cada fábrica de fertilizantes, cada planta química, cada metalúrgica y cada horno de cerámica se juega su existencia en los precios energéticos. Y cuando la volatilidad domina el mercado, un mes el gas cuesta X, al siguiente el doble. La capacidad de planificar inversiones, contratar nuevos trabajadores o mantener las líneas de producción se esfuma. Ningún directivo sensato apuesta por expandir su negocio si el coste de la energía puede descontrolarse de un mes para otro. La segunda lección es que la competencia por el GNL con Asia hace que llenar los depósitos durante el verano se vuelva doblemente caro y arriesgado. Por un lado, los precios suben porque las economías asiáticas están dispuestas a pagar más. Por otro, el tiempo para garantizar reservas es limitado, y cualquier retraso político solo agrava el problema. Aquí, la retórica política tiene un precio muy real. Cada semana de indecisión o de mensajes contradictorios se traduce en tarifas más altas para hogares y empresas el invierno siguiente. Y la tercera lección, quizá la más importante. La inercia institucional y la negativa a reconocer errores están llevando a Europa hacia una encrucijada peligrosa. Mientras los líderes europeos insisten en discursos sobre independencia energética y resiliencia, en privado muchos admiten que el rumbo actual es insostenible. Pero cambiar la narrativa públicamente sería admitir que la estrategia de los últimos años ha fracasado. Y eso es algo para lo que, de momento, nadie está dispuesto. Así, los escenarios que se abren no son el resultado de decisiones valientes, sino de la fuerza bruta del mercado y la presión acumulada sobre la sociedad. ¿Cuáles son estos escenarios? El primero, el menos doloroso pero igualmente costoso, una estabilización gradual. Aquí, el mercado se ajusta, Asia relaja su demanda, llegan nuevos suministros, quizás antes de lo previsto, y Europa consigue llenar sus reservas, pero siempre pagando mucho más de lo planeado. La industria aguanta, pero sale debilitada, y la factura, como siempre, la pagan los consumidores y las pequeñas empresas. El segundo escenario es mucho más duro. Una nueva crisis, provocada por otro shock geopolítico o un invierno excepcionalmente frío. En ese caso, la escasez real de gas sería inevitable, con paros industriales, subida abrupta de precios y probablemente una recesión industrial que arrastraría consigo empleos, competitividad y bienestar general. El tercer escenario es un cambio político forzado. La presión social y económica se vuelve tan fuerte que obliga a los gobiernos a revisar su estrategia. Esto podría traducirse en cambios de gobierno, revisión de sanciones, reapertura de debates sobre el mix energético o incluso una mayor flexibilidad para negociar suministros, aunque eso signifique abandonar parte de la retórica actual. Pero para que esto ocurra, el coste social y económico tendría que llegar a un punto de quiebre. Lo que no es una opción viable es la pasividad. Cruzarse de brazos o aferrarse al autoengaño institucional solo conduce a una espiral de pérdida de competitividad, destrucción de empleo y encarecimiento generalizado del coste de la vida. No es una cuestión de si el mercado impondrá sus reglas, sino cuándo y con qué coste para todos. En conclusión, la verdadera crisis de Europa no es solo energética, sino de gobernanza y de honestidad política. El mercado está votando todos los días con cada cargamento de GNL que toma rumbo a Asia y no a Europa.
Los ciudadanos están financiando el desfase entre la política pública y la realidad económica en cada factura y cada producto más caro. Y la ventana para corregir el rumbo se estrecha con cada mes de inacción. Resumamos. ¿Qué opciones reales quedan y cuál es el rol de los ciudadanos en esta ecuación? El mercado ya decidió. La política sigue atrapada. ¿Quién pagará el coste real? Esa es la pregunta incómoda que muchos prefieren evitar. Pero la respuesta, aunque no se diga en voz alta en las ruedas de prensa ni en los discursos oficiales, se siente cada vez más cerca del bolsillo de los ciudadanos, en las facturas de energía y en la incertidumbre que pesa sobre las industrias europeas. Lo que estamos presenciando no es un simple fallo técnico o un error puntual en la gestión energética de Europa. Es algo mucho más profundo. Una incapacidad institucional para reconocer, y sobre todo corregir, los errores estratégicos cometidos en los últimos años. Y esa desconexión, entre lo que se admite en privado y lo que se defiende en público, es lo que está generando una crisis estructural que va mucho más allá del precio del gas. Fijémonos en lo que realmente ocurre detrás del telón. Los reguladores y altos funcionarios europeos, en conversaciones privadas, admiten que la estrategia no ha dado resultados. Lo ven. Saben que la dependencia del gas natural licuado, en condiciones de competencia global con Asia, deja a Europa en clara desventaja. Pero reconocerlo públicamente sería admitir que la lógica política de los últimos años fue errónea. Y para las instituciones que construyeron ese relato, ese precio es demasiado alto. Por eso se bajan los objetivos en silencio, se ajustan los números y se suprime cualquier debate incómodo. La forma cambia, pero la lógica es la misma de siempre. Cuando el plan no se cumple, se ajustan las metas en vez de enfrentar el fallo. Y este doble discurso, este divorcio entre la narrativa oficial y las decisiones reales, termina pagándolo la gente común. Las familias, las pequeñas empresas y la industria que ve cómo su competitividad se erosiona frente a Asia y Estados Unidos. Esto no es un complot ni resultado de malas intenciones. Es la inercia de sistemas grandes, incapaces de reconocer errores sin ponerse en cuestión a sí mismos. Y la historia está llena de ejemplos similares, donde el mercado termina imponiendo su propia realidad, mientras la política intenta salvar la apariencia, hasta que ya no puede. Hoy el mercado ya votó. Los tanqueros de GNL van hacia donde pagan más, Asia. Las reservas europeas se llenan, sí, pero a precios mucho más altos de lo previsto. Los primeros avisos de sentido común han sido silenciados o desmentidos, y los ajustes regulatorios se hacen a escondidas. Todo, mientras la distancia entre lo que dicen los líderes y lo que realmente hacen crece a la vista de todos. Y aquí está el verdadero peligro. Si Europa sigue atrapada en el statu quo, negándose a enfrentar sus contradicciones, lo que le espera son más inviernos difíciles, retrocesos en la industria y una factura energética cada vez mayor para sus ciudadanos. Hay 3 escenarios posibles. 1. El optimista, donde el mercado se estabiliza, la demanda asiática se modera, y Europa, aunque a un mayor costo, consigue abastecerse. Pero ese escenario exige mucha suerte y pocas sorpresas negativas. El segundo, más duro, implica nuevos shocks, un invierno frío, una crisis geopolítica, interrupciones en los suministros, que dispararían aún más los precios y forzarían paradas industriales, con un impacto social y político difícil de contener. Y el tercero, el más estructural, sería una lenta erosión de la confianza y el consenso político, que puede aguantar en la fachada pública, pero se resquebraja por dentro hasta que, de pronto, ya no hay forma de ocultar el problema. Es el momento en que los líderes se ven obligados a reconocer la realidad porque el coste de seguir callando supera al de admitir el error. Hoy, Europa aún no ha llegado a ese punto de ruptura, pero la dirección es muy clara. El mercado no espera a que la política reaccione. Simplemente sigue el dinero, y quienes no se adaptan, pagan el precio. Y ahora, te pregunto, ¿cuál de estos 3 escenarios ves tú como más probable?
¿Qué tendría que ocurrir para que los líderes europeos alineen de una vez por todas su discurso público con la realidad que reconocen en privado? Me interesa mucho tu opinión, tus argumentos, tus dudas. Déjalos en los comentarios y analicémoslos juntos. Si has llegado hasta aquí, está claro que este tema te importa. Así que te invito a suscribirte al canal. Aquí cada semana desgranamos historias como esta, sin simplificaciones ni consignas, solo datos y análisis crítico. Porque solo entendiendo lo que realmente ocurre, podemos exigir transparencia, responsabilidad y, sobre todo, decisiones que estén a la altura del momento que vivimos.